Y la pregunta de hoy, ¿qué tanto conoce de su Afore, recursos ahorrados, intereses que recibe y comisiones que paga, y las opciones que le ofrecemos en nuestro Twitter y en nuestro Twitter @noticierosgrem y en nuestro portal de Noticieros Grem? Es mucho, poco o nada. ¿Qué tanto conoce usted acerca de las Afores? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y Pablo, quisiera iniciar con esta participación con un fragmento de un artículo que titula la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, Afores, Engaño, Abuso y Usura, que es de la autoría de Sósimo Camacho. Y señala que miles de millones de pesos pagan los trabajadores a grupos financieros para que administren sus ahorros. Sin embargo, los fondos ni remotamente les garantizarán una pensión digna. La mayoría de los jornaleros labora 25 años para retirarse con 150,000 pesos, mientras que las administradoras obtienen utilidades anuales que superan los 3,000 millones de pesos. El sistema de ahorro para el retiro, con multimillonarias utilidades para las administradoras de fondo para el retiro Afores, indiscutibles ganadoras en un sistema donde los trabajadores son los que pierden. La mayoría de los jubilados tendrá que sobrevivir con alrededor de 1,500 mensuales durante 15 años y no tendrá más ahorros si vive más. Es con lo que inicia este reportaje de la revista Fortuna. ¿Qué opinión te merece, Pablo? Bueno, hay algo de razón, no coincido en todo. Lo que sí es una realidad es que desgraciadamente hay estudios que dicen que con las aportaciones que actualmente realiza un trabajador, que son las mínimas obligatorias, estamos hablando de alrededor de un 6.5% del salario en total, porque son tripartitas: aporta el trabajador, aporta el patrón y aporta el gobierno. Los trabajadores que se retiren van a estar percibiendo alrededor de un 30% de su ingreso actual. Entonces eso implica pues que no les va a alcanzar para vivir en las mismas condiciones, ¿verdad? Eso es una realidad. Por otro lado, pues también es cierto que las Afores pues son empresas privadas, son un negocio y al fin y al cabo tienen que tener una utilidad. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ha estado trabajando muy fuertemente en regular y tratar de que las Afores cobren la comisión más baja que se pueda, ¿verdad? En los últimos años, de 97 para acá, cada año ha emitido normatividad que obliga a que la disminuyan. Y actualmente creo que ronda por ahí del 1.05% en promedio, que es la comisión sobre saldo que te están cobrando. Bien, y tenemos en la línea telefónica Alfredo Castro, subdirector de atención a trabajadores de la CONSAR. Buenos días, les saludamos Marcela Pámanes, el subdelegado de Conducef Pablo Velázquez y un servidor Juan Ceballos Aspe. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, Juan, Pablo, los saludo desde acá, desde la Ciudad de México, a sus órdenes para cualquier tema. Gracias. Y bueno, pues para explicarle al auditorio en esta mesa de análisis, cuyo objetivo es precisamente tratar de subsanar un poco esa desinformación que existe en torno a las Afores, de pues una gran cantidad de trabajadores que desconoce cuáles son los recursos ahorrados, cuáles son los intereses que recibe, cuáles son las comisiones que paga, las diferencias que hay entre una administradora de fondos para el retiro y otra, y sobre todo lo que es las facultades, las responsabilidades de la CONSAR, que es la Comisión Nacional para los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Y si le parece bien, empecemos con ello. ¿Cuáles son las funciones de la CONSAR? Claro que sí, mira, las funciones de la CONSAR son específicamente la supervisión y la vigilancia en el sistema de ahorro para el retiro. La CONSAR es la dependencia del gobierno federal, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, que se encarga de emitir la normatividad para que funcione el sistema de ahorro para el retiro, es decir, regula el sistema y además también vigila a través de sus facultades de supervisión que esa normatividad se cumpla. Entonces, la CONSAR diseña el sistema, lo norma, lo establece las reglas con las que tiene que funcionar y evidentemente se encarga de vigilar que los participantes en el sistema, en este caso las Afores, pues cumplan con esa normatividad.
Entonces, ¿a ustedes les correspondería de alguna manera frenar las irregularidades y los abusos en los que pudieran incurrir los sistemas de ahorro para el retiro? Siempre es una labor de la CONSAR, evidentemente, vigilar que no exista ningún tipo de incumplimiento a lo que establece la norma. Eso siempre se lleva a cabo diariamente, tanto en lo que hacen las AFORES en materia de inversión de los recursos como en las actividades que tienen para la operación y la administración de las cuentas. Todo el tiempo la CONSAR está preocupada por vigilar que los derechos de los trabajadores no sean violentados y pues tomando en cuenta siempre lo que establece la normatividad, tanto la ley de los sistemas de ahorro para el retiro como las leyes de seguridad social y los reglamentos que establecen toda la actividad sobre el sistema, todo lo que debe suceder al interior de la administración de las cuentas, es algo que la CONSAR siempre se preocupa por vigilar en aras de defender siempre los derechos de los trabajadores. Recientemente se dio a conocer del escándalo en el que incurrieron las administradoras de fondos para el retiro Profuturo GNP, Principal, Siglo XXI, Banorte y Sura, que entre 2012 y 2014 manejaron a sus conveniencias las comisiones y rendimientos, por lo que la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, multó a estas 4 AFORES por 1,100 millones de pesos, la sanción más alta que se haya aplicado hasta hoy. ¿Cuál fue el papel de la CONSAR en este escándalo? Ahí sí tenemos que hacer una precisión, porque la COFESE lo que multó no fue a las AFORES por manejar comisiones y rendimientos a su antojo, fue por ponerse de acuerdo entre ellas para limitar el número de traspasos. Es decir, yo como AFORE 1 me pongo de acuerdo con AFORE 2 para no traspasar cuentas en cierto número y no permitir que entre las dos AFORES involucradas se llevaran a cabo más de un cierto número de traspasos. Uh-huh. Es por eso que el patrimonio de los trabajadores nunca se vio afectado, porque no estamos hablando de un manejo irregular del dinero que está en la cuenta, sino de dos AFORES poniéndose de acuerdo en un término específicamente conocido como prácticas monopólicas. Entonces, es por eso que la intervención de la COFESE sanciona esta práctica monopólica y multa a estas AFORES por esta práctica indebida. El papel de la CONSAR siempre fue colaborar con la COFESE para proporcionarle la información que le permitiera hacer la investigación y estar en todo momento atentos a los requerimientos de esta comisión. Sí, efectivamente, de hecho la información señala que de común acuerdo estas administradoras de fondo para el retiro utilizaron información simulada e identidades falsas para limitar los traspasos de las cuentas de los trabajadores entre una compañía y otra, lo que eliminó la competencia entre ellas y la posibilidad de mejores opciones para el cliente. Pero queda la pregunta, Alfredo Castro, subdirector de atención a trabajadores de la CONSAR, si existen más casos similares aún no descubiertos y desde cuándo se ha efectuado este delito que atenta contra la seguridad financiera de los trabajadores. Pues mira, no tengo conocimiento de que se hayan detectado casos de esta naturaleza, ¿no? O algunos casos adicionales a los que conocemos, y lo que sí es un hecho es que mucho de lo que de las labores que realiza la CONSAR día con día permite que se facilite, permitió que se facilitara la investigación. Y parte de lo que nosotros hacemos como comisión pues es precisamente detectar a través de la supervisión diaria anomalías en el sistema. Entonces la parte de la investigación pues sí fue importante la participación de la CONSAR en términos de estar colaborando con la COFESE, pero no tenemos conocimiento de que haya prácticas de esta naturaleza que si fuera el caso pues actuaríamos con la mayor transparencia que requieren estos casos. Uh-huh. Subdirector, le saluda Marcela Pámanes. Hemos estado recibiendo muchas llamadas cuando sugerimos este tema y lo dimos a conocer al público, y trae una pregunta constante estos comentarios que tienen que ver: ¿cómo le hago para que la AFORE me dé el dinero que ahorré durante mi tiempo como trabajador? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me niegan algo que se supone que es mío? Ustedes, desde lo que significa la atención a trabajadores, ¿reciben con frecuencia esta duda?
Y por supuesto, mira, te voy a comentar, nosotros como CONSAR tenemos un área dedicada a la atención al público. Aun cuando tenemos evidentemente las facultades de supervisión y vigilancia, se limitan las facultades de la CONSAR, la supervisión y vigilancia de los sistemas, pues sí tenemos abierto un área de atención al público, tenemos un centro de atención telefónica que ahorita si quieren con gusto les doy los datos, y evidentemente pues aquí en la mesa se encuentra nuestro compañero de esta institución hermana, la CONDUCEF, que se encarga de recibir también todos las quejas y denuncias para defender a los usuarios de los servicios financieros, que las AFORES son instituciones financieras. Entonces, para problemas con la cuenta individual, pues están todas estas alternativas: acudir a la CONDUCEF, hacer una consulta directamente con la CONSAR, y evidentemente la pregunta sobre la disposición de los recursos de la cuenta individual sí es una pregunta muy frecuente, pero es una pregunta frecuente en términos de orientación, no de queja. Es decir, la gente nos busca para preguntarnos cómo puede hacer para retirar su dinero, se le proporciona la información, los requisitos que debe cumplir, y pues se dedica a cubrir esos requisitos y a cumplir con el trámite. Y los menos son casos en los que el trabajador sí tiene algún problema para la disposición de los montos, es decir, ya cubrió los requisitos, ya acudió con su Afore, y por alguna razón específica está encontrando algún problema con la entrega, que siempre tiene que ver con temas más que de indolencia por parte de la Afore, o negligencia, por decirlo de alguna forma, con temas operativos que la Afore tiene que resolver, y que una vez que interviene la CONSAR o que una vez que se revise el caso a detalle, pues se resuelven sin mayor problema. Tenemos más comentarios y preguntas del auditorio, pero antes vamos a ir a una pausa en esta mesa de análisis, abusos y desinformación en torno a las AFORES. Siga con nosotros. Del 73 ya tienen un tope salarial para la pensión de 10 salarios mínimos, cuando antes era de hasta 25 minisalarios. Tengo entendido que en el ISSSTE ya manejan el tope de 10 salarios mínimos. ¿Qué nos pueden decir los invitados al respecto? La verdad, voy a tomar el uso de la voz. Eso es cuestión de legislación del ISSSTE, y hasta donde yo tengo entendido sí están topadas las pensiones tanto en el ISSSTE como en el Seguro Social. El monto no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero se me hace muy bajo el del ISSSTE. Probablemente sea un poco mayor. Pero este tope de 10 salarios mínimos en el caso del Seguro Social es para los trabajadores del Seguro Social o para todos los trabajadores en general. Para todos los trabajadores en general que hayan cotizado al Seguro Social como empleados del seguro o como empleados privados que tienen una seguridad social en el IMSS. De la ley del 73. Así es. ¿Está topado al 10%? No, en el Seguro Social no. En el Seguro Social no. En el Seguro Social no, está topado, pero no al 10%, no traigo el dato. Pero en el ISSSTE se me hace muy bajo que sea 10 salarios mínimos. También Ricardo Montaño pregunta al subdirector de Atención a Trabajadores de CONSAR. Bueno, es similar a la pregunta también que planteaba Marcela hace unos momentos. Dice Ricardo Montaño, ¿hay una forma de retirar todo el fondo de ahorro sin tener la edad que ahorita requieren para sacarlo todo? Porque quiero poner un negocio. Ok, no, en realidad el recurso que está acumulado en las cuentas individuales de los trabajadores es justamente un recurso diseñado normativamente por ley para el retiro, es decir, para cuando tú cumplas los requisitos que establece tanto la ley del IMSS o la ley del ISSSTE y cumplas en general 60 años de edad, puedas tramitar una pensión y se te entreguen recursos ya sea a manera de pensión o en una sola exhibición. Entonces no hay ningún, digamos, mecanismo alternativo que te permita hacer el retiro en una sola exhibición antes de cumplir con estos requisitos, pero sí hay opciones de retiro parcial, como por ejemplo el retiro parcial por desempleo, pero es un retiro que evidentemente te afecta en semanas de cotización cuando tú llevas a cabo esta disposición de recursos, y que obvio tampoco te puede servir para poner un negocio, pues porque no es una gran cantidad de dinero lo que te va a entregar. También Jared Olvera se comunica y pregunta, ¿qué tan de cierto es eso de que va a cambiar la legislación y nos van a reducir el monto de las pensiones que tenemos los que estamos bajo la ley del 73? No hay nada al respecto. La ley del Seguro Social de 1973 es una ley derogada,
aun cuando la ley del Seguro Social de 1997 da el derecho a los trabajadores a que se pensionen al amparo de esa ley que se derogó, pero no hay alguna, digamos, en la CONSAR no tenemos conocimiento de que haya algún tema relacionado con la modificación de la ley del Seguro Social o a las pensiones que reciben los trabajadores. Pero además eso sería anticonstitucional, ¿no? Porque no puede haber una reforma que vaya en detrimento del trabajador. Sí, digamos que tendría que reformarse la ley del Seguro Social y evidentemente, pues bueno, habría una afectación para quienes ya cotizaron al régimen de la ley del Seguro Social de 1973 y de acuerdo con la ley vigente tendrían derecho a elegir las condiciones del régimen anterior. Bien, ahora, ¿cuáles son los casos más comunes que atiende la CONSAR en cuanto a abusos por parte de las administradoras del retiro? Mira, yo no lo llamaría abusos, quizá lo llamaría falta de atención o desatención por parte de las administradoras, ¿no? Cuando un trabajador se acerca a una AFORE y la AFORE no resuelve el trámite por el cual el trabajador se acercó, siempre hay mecanismos como para ayudarle a resolver este problema. Entre ellos, evidentemente, está la CONDUCET y la CONSAR, donde se pueden acercar para ayudarles a solucionar cualquier problemática, pero más que llamarle abuso, le llamaría falta de atención. Es decir, una administradora que no te puede resolver un trámite, basta con que se meta más a revisar el caso y te ayude a resolverlo en función del problema que se haya generado de manera específica, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede normalmente es que cuando el trabajador se acerca con nosotros, se acerca con la CONDUCET, pues la AFORE ya tiene una alerta, ¿no?, de una queja por parte de la autoridad y se mete de lleno a resolver o a revisar los casos para poder darle una solución positiva a los trabajadores. Evidentemente no quisiera generalizar, pero los casos que nosotros más vemos en el sistema de ahorro para el retiro que pueden tener que ver con la disposición de los recursos, con un trámite de unificación de cuentas, con un trámite de separación de cuentas, pues más bien es un tema de falta de atención, ¿no? Donde hay algo que se tiene que hacer y la AFORE no ha hecho para poder resolver. Uh-huh. Sin embargo, lo que es verdad es la cantidad de trámites a la que es sujeto la persona, el beneficiario de las AFORES. Tienen que ir y venir una vez y otra vez y llevar copias y más copias. Vamos, ¿esto no podría en algún momento dado agilizarse y simplificarse y que no fuera tan cuesta arriba tener lo que por derecho debes de tener? Pues fíjate que es un trámite relativamente sencillo cuando tú, en un caso de disposición de recursos, es un trámite relativamente sencillo cuando tú no tienes, digamos, un problema relacionado con la identificación de tu cuenta individual. Es decir, si no tienes un error en tus datos, si no tienes que hacer una unificación, una separación, si no tienes que corregir tu CURP o tu RFC, es relativamente sencillo el trámite. Te voy a explicar qué es lo que se ha hecho desde los últimos años para acá para facilitar este proceso. Hoy en día, muchos de los trámites de pensión inician directamente en la AFORE a través de un proceso que se llama ventanilla única para la precaptura de una solicitud de pensión o para una presolicitud de pensión. La AFORE se encarga de revisar toda tu información, de que toda tu información esté correcta para enviar tu trámite al Seguro Social. Eso se llama presolicitud de pensión. Te dan tu expediente, te dan un folio en la AFORE y llegas al Seguro Social a tramitar tu pensión. El IMSS, como ya tiene todo en orden porque la AFORE ya te organizó tu expediente, en el momento en que te entrega la pensión, le comunica a la AFORE que tú ya tienes derecho a recibir los recursos. Y para recibir los recursos, solo hay tres documentos que tú tienes que llevar a la AFORE. Una identificación oficial, un comprobante de domicilio y la resolución de pensión del Seguro Social. Entonces, en estricto sentido, son solamente 3 documentos los que tienes que entregar para poder tener acceso a tu ahorro y integrar un expediente previo a la disposición de los recursos para que todo fluya de acuerdo con lo que establece la norma y se pueda certificar que el titular de la cuenta es el que está reclamando ese dinero. Sí, pero entonces,
¿cuántos de los beneficiarios de las AFORES podrán tener problemas con sus cuentas? Pues mira, es un trámite, o es un proceso, o es un dato que no tengo a la mano, ¿no? Es decir, a nivel nacional no sabría decirte cuántos trabajadores tengan que hacer una corrección de datos previa a la cuenta, al trámite de pensión, y es por eso que nosotros en CONSAR insistimos mucho en las pláticas que damos, en los eventos a los que asistimos, en que el trabajador esté muy cercano a su cuenta AFORE, desde temprana edad, revise sus datos, verifique qué es lo que tiene que hacer para hacer las correcciones, y la realidad también es que es un problema que venimos arrastrando de años anteriores, cuando el tema de identificación de las cuentas o identificación del propio trabajador pues no era un tema tan regulado, ¿no? Es decir, hoy en día sí es necesario que tu nombre coincida perfectamente entre lo que tiene la AFORE, lo que tiene el Registro Nacional de Población y lo que tiene el Seguro Social, para que tú puedas acceder a una pensión. Entonces, una cifra específica no podría darte, pero lo que nosotros sí recomendamos es que haya este acercamiento previo con la administradora para la revisión de los datos, y que estos trámites de corrección no nos agarren al momento de cumplir los 60 o 65 años, cuando ya queremos pensionarnos, incluso cuando ya nos dimos de baja, ¿no? Nuestro patrón ya nos dio de baja para que acudamos a tramitar la pensión, y nos damos cuenta que a lo mejor hay una inconsistencia con nuestros datos. Uh-huh. O sea, hay que cuidar, finalmente es tu dinero, tienes que cuidarlo, aunque lo tenga una institución financiera, cualquiera que ésta sea, tienes que darle el seguimiento oportuno, porque si no luego, la verdad de las cosas, estamos en desventaja en relación los individuos con las instituciones bancarias. Voy a compartir esto que nos dice Javier Cano. Mi pregunta es de cómo le puedo hacer para cambiarme de AFORE si no me salen mis huellas, porque porque me sudan mucho las manos, y por lo siguiente no me la registra el lector y no me puedo cambiar. Ya fui al IMSS y no tiene ningún tratamiento, y el detalle es de que otras AFORES dan mayor rendimiento y no me pueden cambiar. Agradece la orientación, y yo me voy a permitir decirle a Javier Cano que hay muchos casos de estos que son muy extremos, y el Botox es utilizado como tratamiento para que las manos no te suden. Si algo le sirve, ahí está. Pero tendrán que hacer algo para que este señor pueda tener su información. Sí, por supuesto, ¿no? Aquí no hay nada que hacer, ningún tipo de tratamiento. O sea, primero precisar que el tema de las huellas digitales en la generación de expedientes de identificación es un procedimiento que se estableció desde el año pasado para que el trabajador tenga más certeza y seguridad en su cuenta individual. Es decir, vinculamos tu cuenta individual a tus huellas digitales, a tus datos biométricos, incluso se graba tu voz en los procesos de registro y traspaso, pues para darte certeza, para darle certeza al trabajador y vincular su cuenta individual con su identificación, con sus elementos biométricos, y poder tener mucho mayor seguridad en el sistema, y sobre todo que cuando vaya a realizar más trámites o diferentes trámites en el futuro, pues ya no tenga que llevar este bonche de papeles que comentaban hace un momento, ya no tenga que entregar acta de nacimiento o identificación oficial, y el único proceso por el cual se autentique al trabajador pues sea huellas digitales. Ahora bien, cuando en casos como el lector de las huellas digitales no puede leer las huellas del trabajador, pues porque hay trabajadores que no se les pues no son legibles, ya sea por la edad o por las características mismas de sus huellas. Hay modelos de excepción, es decir, la AFORE tendría que estar aplicando un modelo de excepción o una excepción a este proceso, para decir en la administradora en la que trabaja, pues que las huellas digitales no son legibles, y que el proceso tendría que continuar sin ningún inconveniente. Okay. Jorge Alvarado Hernández dice: en caso de que me pensionara y reciba el 35%, si fallezco, ¿quién es el beneficiario del resto de mi pensión? ¿Cómo la podría cobrar o quién se queda con ella? Muy bien. Habría que pensar en qué tipo de pensiones. Si estamos hablando de una pensión del régimen del Seguro Social de 1973, la pensión que recibe el trabajador es, por decirlo de alguna forma, heredable a sus beneficiarios. Los beneficiarios legales son la esposa del trabajador,
los hijos menores de edad o hasta los 25 años si están estudiando, los hijos menores de 16 años y hasta los 25 si están estudiando, y en caso de que no exista viuda o hijos menores, los padres del trabajador si dependían económicamente de él. Estas tres personas, digamos, estas tres figuras son los que podrían reclamar la pensión directamente en el Seguro Social para tener el beneficio de acceder a esa pensión, en el entendido de que los recursos de la cuenta individual los retira el propio trabajador al momento en que se pensiona, ¿no? Ahora, en la ley 97, cuando yo recibo una pensión por ley 97, tengo que contratar un seguro de sobrevivencia para mis familiares sobrevivientes, valga la redundancia. En el momento en que yo tramito mi pensión, contrato el seguro de sobrevivencia, y si llego a fallecer, entra en funcionamiento el seguro de sobrevivencia que va a pagar una pensión a mis familiares derechohabientes. Muy bien, vamos a hacer una pausa, son las 9:36, estamos en esta mesa de análisis, abusos y desinformación en torno a las Afores. Continuamos en la mesa de análisis, abusos y desinformación en torno a las Afores. Nuestros invitados, Pablo Velázquez, subdelegado de Conducef en Coahuila, y Alfredo Castro, subdirector de atención a trabajadores de CONSAR. Y tenemos más preguntas del auditorio y comentarios también. El señor Fernando Sánchez dice, con relación al comentario que a una persona le sudaban mucho las manos y que no podía poner su huella, habló para decirle que tiene un remedio para eso, le dejó su teléfono 718-4898. También Antonia Jiménez se comunica y dice, ya cumplí los 60 años, estoy con la ley del 73, tengo 1,380 semanas cotizadas, ya me puedo pensionar, y en este sentido, el sistema de ahorro para el retiro me daría una cantidad determinada y aparte tendría mi pensión, o cómo está la onda, dice Antonia Jiménez. Sí, muy bien. En el caso de las pensiones por ley 73, el trabajador, se hace acreedor a una pensión que corre a cargo del gobierno federal, ¿no? Se paga a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, y los recursos de la cuenta individual, una parte se transfieren al gobierno federal precisamente por esta razón, porque el gobierno federal es el que va a financiar la pensión o a pagar la pensión, y otra parte de los recursos se entregan en una sola exhibición. ¿Qué le entregan al trabajador en una sola exhibición? Un rubro que se llama Retiro 97, Vivienda 97, y los recursos que haya acumulado en el SAR anterior, que van de 1992 a 1997, comúnmente conocidos como el SAR 92. Los recursos de cesantía y vejez, que incluyen la cuota social del gobierno federal, se transfieren al gobierno federal para el pago de las pensiones. María Reyes pregunta, ¿las personas que llegaron a sus 65 años de edad y cotizaron en Afore y le dan su retiro voluntario, tienen derecho a atención médica del IMSS? Bueno, para tener derecho a atención médica del Seguro Social es necesario, una vez que estás pensionado, estar pensionado, ¿no? Estar activo, o en su caso, para la nueva ley, los trabajadores que no cubran las 1,250 semanas de cotización pueden llegar a adquirir por lo menos 750 semanas, y con eso será suficiente para que, aunque no tengan la pensión, puedan tener derecho al servicio médico. Ajá. Correcto. Tengo esto otro. El miércoles fui a la Afore Siglo XXI a pedir mi carta para cambiar de administradora. Fue como a las 2 p.m. y solo había 2 clientes. Y me dijeron que tenía que tomar una plática, pero que iba a tardar mucho. Después de 1 hora les dije que tenía prisa, y una señora de nombre Wendy me dijo que me fuera porque iba a tardar más. Y cuando reclamé, un guardia de seguridad me intimidó con su macana y me dijo que me sentara y no reclamara. Hablé a la Conducef local y ningún teléfono contestó. Hablé al 01800 de Conducef y me dijeron que hablara al Centro de Atención de Banorte, que pidiera el número a los que no me dan servicio. Finalmente, hasta las 5 de la tarde me dieron la plática de 10 minutos de cosas que ya sabía, y todavía tardaron media hora para darme la carta por problemas del sistema. Esto es lo que nos dice Oscar el León, de algo que vivió. Y esto otro, si deposito en mi Afore, ¿es deducible de impuestos? ¿Qué monto y qué requisito para retirarlo?
¿Alguien puede contestarle, Pablo? Sí, bueno, me permito intervenir en lo que refiere al problema con las constancias de implicación para traspaso. Sí hemos tenido nosotros algunas reclamaciones porque las Afores no las entregan. Es un documento que te pide la Afore a la que te vas a traspasar para precisamente realizar el traspaso. Y en cuanto a la plática, bueno, pues esas pláticas las están dando las Afores tratando de convencer al trabajador de que la Afore en la que están es mejor Afore, da mejor servicio, a lo mejor en su caso otorga mejor rendimiento. Y bueno, ya es decisión del trabajador, independientemente de la plática o no, si decide cambiarse o no. En este caso, si se niegan a entregarle su constancia de implicaciones, nosotros estamos para servirle para atender una reclamación, porque es obligación de las Afores entregar esa constancia. Pero tú no tienes por qué escuchar la plática, si no te obligatoria interesa. No es. Ahora, Alfredo Castro, subdirector de Atención a Trabajadores de CONSAR, ¿quién establece los intereses que recibe el trabajador y las comisiones que paga, y a qué se debe que entre una administradora de fondos para el retiro y otra haya tanta diferencia entre ambos? Es decir, entre los intereses que recibe el trabajador y entre las comisiones que paga. Ok. Bueno, primero decirte que las comisiones son establecidas por las Afores y deben contar con la autorización de la CONSAR, derivado de que la CONSAR está facultada para autorizar o no autorizar las comisiones que cobran las administradoras. Hemos logrado reducir la comisión, que al día de hoy en promedio es de 1.01%, entonces lo establece la administradora con la autorización de la CONSAR. Por otro lado, en el tema de rendimientos, depende de la estrategia de inversión de cada una de las Afores. ¿Por qué puede haber diferencia entre una Afore y otra? En términos porcentuales de 1, 2, 3 puntos, pues porque una Afore tiene una estrategia de inversión distinta y puede optimizar o puede maximizar los rendimientos en la cuenta individual, y quizá una Afore tiene una estrategia de inversión más conservadora, y los rendimientos quizá no se vean tan elevados o no crezcan tanto como en otras Afores. Entonces, de entrada, la comisión que establece la administradora es autorizada por la CONSAR, y los rendimientos son, digamos, dependen de la estrategia de inversión de la Afore, pero siempre debe de cumplir con el régimen de inversión que fue establecido por la CONSAR. Es decir, en la CONSAR nosotros regulamos esa parte, le decimos a la Afore en qué puede invertir y hasta qué tope puede hacer esa inversión, es decir, hasta cuánto puede invertir de cada una de las Afores básicas que componen, que administran cada una de las Afores. Entonces, ya depende de la estrategia de inversión de cada una de las administradoras, cómo lleva a cabo esa inversión, cómo diversifica la cartera, dependiendo de los instrumentos que pueda elegir para hacer esa inversión, siempre vigilando también la propia administradora, pues hacer la inversión de acuerdo con lo que establece el régimen de inversión que regula la CONSAR. Bien, y Pablo Velázquez, subdelegado de Conducef en Coahuila, ¿cuáles son las quejas más recurrentes que reciben en la Conducef, y cuál es la administradora de fondo para el retiro que más quejas tiene? Mira, principalmente no es el servicio en relación a las Afores, no es queja, sino más bien es una orientación, porque la gente no sabe en qué Afore se encuentra. Esa es de la principal actividad que realizamos nosotros en ese sector. En cuanto a reclamaciones, también tenemos principalmente el hecho de que se impide el traspaso, es decir, hay alguna problemática dentro del traspaso, como el ejemplo de la negativa de la entrega de la constancia de implicaciones, el no recibir los estados de cuenta y alguna problemática derivada del supuesto ya de retiro de los recursos cuando se tiene el derecho, que generalmente, y como bien lo decía Alfredo, es originada no en un error de la Afore, sino en un error por alguna corrección en algún dato, ya sea de la CURP, del nombre, del mismo número de seguridad social, que incluso a veces hay duplicidad, etcétera, y eso obviamente impide que el retiro se realice en los plazos establecidos. Entonces, como bien decía Alfredo, pues este tipo de detalles de corregir tu número de seguridad social, tu nombre, tu CURP o algún otro dato de tu Afore, hay que hacerlo antes de que tengas la edad de retiro o de pensión, para evitar que en el momento en que tú quieras hacer la disposición de recursos, pues genere una inconformidad y se alargue el plazo para retirarlo, ¿verdad?
Correcto. Y de las afores de las que más se solicita información. Normalmente son las más grandes, que estaríamos hablando de Afore 21 Banorte, de Sura, de Profuturo, todas esas que son las afores que tienen más clientes, pues obviamente por consecuencia tienen más tanto solicitudes de información como reclamaciones. Ajá. Pablo, nos están pidiendo que un punto de contacto de la Conducef y los horarios de atención. Sí, claro que sí, es Boulevard Independencia, 2120 Oriente, planta baja, en la Colonia Estrella, en Torreón. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 6. Berta Valderas dice, mi esposo se pensionó hace 4 años y desde el año pasado le está llegando un estado de cuenta de la Afore Banorte, pero él se pensionó en Bancomer y la de Banorte trae un saldo de 2,400 pesos y dice ahorro para el retiro. ¿Él puede retirar ese dinero, que lo pasen a la cuenta donde le depositan la pensión? Aquí lo que sucede es que Banorte adquirió Afore Bancomer ya desapareció. Y habría que ver el estado de cuenta, a ver a qué subcuenta corresponde ese dinero. Puede ser que sí tenga derecho a retirarlo, o puede ser que se trate de la subcuenta de cesantía, retiro y vejez, que a lo mejor simple y sencillamente se sigue informando, pero ya fue retirada y ya está a disposición del gobierno federal, pero tendríamos que ver el estado de cuenta. También Gabriel Godínez se comunica y dice, casi toda mi vida yo estuve por parte del Seguro Social, sin embargo, durante 10 años estuve trabajando en el gobierno y ahí estuve en el ISSSTE. ¿Cómo le puedo hacer para pasar mi fondo del retiro del ISSSTE al del Seguro Social? Que acuda a su Afore, ya se puede unificar los dos aportaciones de los dos regímenes diferentes, entonces que acuda a su Afore a solicitar ese servicio. Correcto. Ahora, por parte de la CONSAR, de la Comisión Nacional para los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Alfredo Castro, ¿quién determina las CIEFORES a las que se van a ir los recursos de los trabajadores para invertirlos? La CIEFORE que le corresponde al trabajador se determina por su edad. Es decir, el trabajador a cierta edad o al cumplir cierta edad va cambiando de CIEFORE, de una CIEFORE en donde la inversión es mucho más dinámica, quizá a una CIEFORE en donde los recursos ya se invierten de manera mucho más conservadora, porque evidentemente al cumplir más edad, pues estás más cercano al retiro, entonces la inversión ya es más conservadora, ¿no? Pero se determina de acuerdo con la edad del trabajador. Ahora, lo que tenemos a disposición de los trabajadores es un servicio también para solicitar el cambio de CIEFORE a la que ellos consideren que más les convenga. Es decir, hoy en día ya el trabajador puede elegir una CIEFORE más dinámica, una CIEFORE con una inversión, por decirlo de alguna forma, más arriesgada, o irse a una CIEFORE mucho más conservadora, que son las CIEFORES para trabajadores cercanos al retiro. También tenemos esta pregunta de Radio Escucha. Si yo aporto ahorro voluntario a mi Afore, ¿ese dinero sí lo puedo sacar cuando quiera? Así es, el ahorro voluntario se puede retirar dentro de 2 meses de hacer la primera aportación o el último retiro, o dentro de 6 meses de hacer la primera aportación o el último retiro, dependiendo de la Afore en la que estés registrado. Es decir, hay Afores en donde vas a poder retirar el dinero dentro de 2 meses y otras en donde lo vas a poder retirar dentro de 6 meses. Si haces inversiones a largo plazo, entonces ya tienes que pensar en mantener tu dinero invertido 5, 10, 15 o más años. Y si haces inversiones complementarias para el retiro, pues es dinero que vas a tener en tu cuenta individual hasta que cubras o hasta que cumplas los requisitos que establecen las leyes de seguridad social para obtener tu ahorro obligatorio, ¿sí? Es decir, puedes hacer diferentes tipos de inversiones y dependiendo del tipo de inversión que realices, puedes retirar en distinto plazo tu ahorro voluntario. Ahora, ¿la CONSAR tiene atención directa hacia los trabajadores y qué tipo de atención da la CONSAR? Claro que sí, mira, tenemos un centro de atención telefónica que se llama SARTEL. El teléfono de SARTEL es el 01 55 13 28 5000. Y tenemos 01 claro. 55 13 28 5000. 13 28 5000. Así es. Correcto. Y tenemos también en la página de internet de la CONSAR, que es www.gov.mx/CONSAR, un chat para que reciban atención en línea
de manera directa. Es decir, estas dos opciones, tanto el chat del SAR como SARTEL, pues se puede contactar directamente a un ejecutivo que nos puede dar asesoría, que nos puede orientar sobre todo lo relacionado al sistema de ahorro para el retiro. Bien, ¿alguna recomendación final o un comentario final para el auditorio, Alfredo? Pues acercarnos a la cuenta individual, acercarnos a la Afore, estar en contacto con nuestra cuenta individual a través de nuestra administradora de fondos para el retiro es muy importante, porque vamos a poder sacarle provecho a esa cuenta individual. Como lo decíamos hace un momento, es importante estar al pendiente de los datos, de que estén correctamente registrados. También es importante hacer ahorro voluntario para poder aumentar el dinero, aumentar mi patrimonio y por ende aumentar mi pensión si voy a ser un trabajador que se pensione por la ley del Seguro Social del 97 o por la nueva ley del ISSSTE. Y el hecho de estar en contacto con la Afore pues nos va a dejar aprovechar las ventajas del sistema, nos va a permitir estar en la mejor Afore, en la Afore que nos dé mejores rendimientos, en la Afore que nos cobre la menor comisión, que nos llegue constantemente nuestro estado de cuenta y poder hacer ahorro voluntario para que al final de nuestra vida laboral tengamos un mayor patrimonio para el retiro. Bien, Pablo Velázquez. Pues coincido completamente con Alfredo, es muy importante estar informados. Yo los invito a que visiten la página de Conducef, www.gov.mx/Conducef, incluso la propia página de la CONSAR, para que conozcan precisamente los beneficios de su Afore, las CIEFORES en las que están, si les conviene o no les conviene cambiarse, porque todo esto va en beneficio del dinero que van a poder recibir en su pensión al momento de retirarse. Entonces, como decimos en Conducef, la información es tu ganancia, ¿verdad? A mayor información, pues a lo mejor vas a tener un mejor provecho de tu cuenta para el retiro. Pablo, nada más para que quede bien claro y también, Alfredo, muchas gracias por estar. Dice Jesús, bueno, entonces, ¿Conducef es la primera instancia local para atender lo de las Afores? La primera instancia sería la propia Afore, a través de su unidad de reclamaciones. Si no se resuelve ahí, seríamos nosotros, y nosotros incluso en casos específicos, Alfredo no me dejará mentir, nos apoyamos con la CONSAR cuando son casos que ya salen de la normatividad, como por ejemplo el caso de la huella y algunos otros así, en donde normalmente no se pueden resolver en la localidad. Bien, ya estamos sobre el tiempo. Muy bien, Pablo Velázquez, subdelegado de la Conducef en Coahuila, y Alfredo Castro, subdirector de atención a trabajadores de la CONSAR. Nuestro agradecimiento por su valiosa participación en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias Pablo. Pues son las 9 de la mañana con 54 minutos, tiempo de invitarle a que se quede con el editorial de Noticieros GREM y después diálogos con la historia. Marcela Paván. Hasta el lunes.